Ok, ahora sí, buenas tardes a los que se vienen incorporando. Vamos a iniciar entonces acá. Y una de las compañeras me estaba preguntando sobre la bitácora de esta semana. Aquí en las indicaciones dice que la bitácora se va a entregar junto a la semana 10. Entonces se va a entregar una sola bitácora. En esta bitácora, el glosario ilustrado de física, básicamente, si lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer a mano. Aunque en este caso, dado lo que les están solicitando, ¿verdad? Es realmente un poco complicado que ustedes impriman los documentos y peguen las figuras y todo eso. Entonces, si quieren, esta semana sí la pueden hacer un poco en computadora. Más que todo para que agreguen las imágenes o los dibujos. Igual, digamos, hay algunas cosillas que, algunos dibujos que se pueden hacer. Por ejemplo, vamos a ver un momento. Voy a compartirles acá. Ok, ya les subí el resto de las presentaciones. Entonces, ¿dibujos de qué tipo es? Porque por eso, digamos, también pueden hacer unos dibujitos a mano, que esos dibujos no sean, digamos, sean dibujos representativos. Por ejemplo, vean que no son dibujos complicados a la hora de indicar cuestiones de trabajo y cuestiones de energía. Entonces hay dibujos como este, donde, digamos, tenemos una masa cayendo, que esa la podemos tirar de dos formas diferentes, ¿verdad? Entonces vean que los dibujos realmente acá no son dibujos como este. Entonces, si quieren poner ilustraciones un poco más complejas, lo pueden hacer en computadora. Si no, lo pueden hacer a mano y los dibujos son más que dibujos, serían algunos es que no es un esquema, serían esquejes o, ay, ¿cómo les podría decir? Algunos garabatos para, para representar eso, ¿ok? No sé si eso responde a su pregunta, compañera. Sí, profe, todo bien, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Compañeras, compañeros, ¿dudas? Con lo que, Profe, si podríamos, bueno, ver cómo usted resuelve algún ejercicio de ese tema. de trabajo y energía. Ajá. Ok. La pregunta es, ¿cómo van con fuerzas? Ya está todo sumamente claro. Sí, eso sí, profe. Sí. Tal vez empezar con un ejercicio así que sea más o menos fácil de entender. Ok. Sí, yo creo que la compañera se refiere como más como para introducirnos al tema, porque yo también siento que ya lo de fuerzas está como bastante claro. Ajá, sí, como para entender el tema de trabajo. Ok. Bueno. Esta parte de trabajo, vamos a ver si es que acá. Vamos a ir desarrollándolo un poquito de este modo. Entonces, vamos a decir
o vamos a definir trabajo básicamente como la fuerza necesaria o la fuerza que se está ejerciendo para desplazar objetos. Ese es el trabajo. ¿Ok? O también puede ser se puede utilizar para detener un poco los objetos. Sí. Entonces vamos a ver lo siguiente. Me gusta mucho este esquemita de acá, o esta figurita de acá, para poder explicar eso. Supongamos que este cubo, perdón, que esa caja, yo la estoy moviendo de ahí hasta acá. Sí. Acá está en un inicio y este es el final. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Vean que aquí, ya que están bastante bien en el tema de fuerzas, ¿cuál sería el diagrama de cuerpo libre de este objeto? Ahí está el objeto. Y vamos a poner todas las fuerzas que estarían aplicándose sobre ese objeto. ¿Cuáles fuerzas tenemos ahí aplicándose? Bueno, estaría el peso y la normal. Ok. Y Normal, la peso. fuerza F que tiene un ángulo. Y esta fuerza F. Ok. Voy a hacer una cosa. Esa fuerza F yo la voy a sacar. Esta en blanco son las componentes de esa fuerza F. A ver, ahí está. Sí. Entonces esta fuerza F la quito y pongo sus componentes. Entonces, si vamos acá, vamos a ver. El objeto se está moviendo de este punto a este punto. ¿Ok? Entonces, el trabajo yo lo voy a definir como el producto punto de la fuerza. Ok, esta partecita de acá es la forma que más me gusta de la definición de trabajo. Esta de acá. Entonces, el trabajo se pone como integral porque esta fuerza puede ir variando. O sea, yo puedo hacer una pequeñita fuerza acá para mover el objeto de aquí hasta acá. Después hago otra fuerza diferente hasta acá, otra fuerza diferente hasta acá, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hasta que llegó a su posición. Entonces, ¿cómo vamos a definir ese trabajo? El trabajo, les estaba diciendo que el trabajo es la fuerza necesaria para poder llevar ese objeto desde ese punto hasta el punto de interés. Ah, bueno, ahí me faltó una fuerza por poner. Que tenemos también una fricción de la caja. Entonces quiero que analicemos un poco todo en términos generales. Entonces, ¿está claro esto? Por lo tanto, la fuerza neta o la fuerza para llevar la caja de aquí hasta acá, yo hago el producto punto entre fuerza y desplazamiento y eso me da el trabajo que estaría generando esa fuerza. Ahora, de llevar la caja de aquí hasta acá, el producto
perdón, de este punto a este punto, a este punto y así sucesivamente. Por eso es por lo que se usa un integral. ¿Se acuerdan que yo les había definido lo que eran las integrales ahí? Compañeras, compañeros. ¿O ya se los olvidó? Sí, profe, yo sí me acuerdo. Ujú. Ok, ahí si les está dando vergüenza. Entonces recuerden que la integral es en realidad una suma de términos. Entonces, de términos muy pequeñitos. Entonces, para cada diferencial de x voy a estar aplicando una cierta fuerza. Entonces, por eso es por lo que cada pequeño desplazamiento va a generar una fuerza. Por eso es por lo que escribimos el trabajo de esta manera. Cuando la fuerza es constante a lo largo de todo el trayecto, si la fuerza no cambia, entonces el trabajo va a ser igual al producto punto entre la fuerza punto el desplazamiento total que vamos a tener. Vean que por lo general o para cuestiones del curso no se van a trabajar fuerzas variables. Entonces yo lo puedo ver como el producto punto de esos dos vectores. Y en teoría, así lo primero que habíamos visto, ¿cómo se puede escribir el producto punto? ¿Cómo se puede escribir ese producto punto? Multiplicando las componentes paralelas. Correcto, multiplicando las componentes paralelas. Por eso es por lo que lo escribíamos como la norma del primer vector por la norma del segundo vector por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Ok? Igual vamos a ver por qué serían las componentes paralelas. Acá que hicimos el diagramita, vamos a ver cuáles fuerzas no me van a generar trabajo. Vean que como es el producto punto, ¿hacia dónde se movió esta caja? La derecha. Hacia la derecha. Entonces, esta parte de acá, digamos, el peso o la fuerza del peso está en la dirección del desplazamiento. No. No. Y como no está en la dirección del desplazamiento, ¿qué podemos decir? ¿Contribuye con algo al trabajo? No, no contribuye. No contribuye. Entonces, si hacemos el producto punto entre el peso y el desplazamiento, eso me va a dar 0. Ahora, la componente vertical de esa fuerza está contribuyendo. Esta componente horizontal, vertical, está contribuyendo. O va en la dirección en la que se está moviendo el objeto. No, tampoco. Entonces, el trabajo debido a esa componente vertical tampoco contribuye. Entonces va a ser un trabajo de 0. Ahora, este otro, la normal, está contribuyendo. No.
Entonces el trabajo va a ser de Cero. 0. Esta componente está contribuyendo. Sí, porque va en la dirección. Ok, entonces el trabajo va a ser esta componente de la fuerza por lo que se desplazó. Y la fricción está contribuyendo. Vamos a ver a quién le preguntamos. Nicole, ¿esa fricción está contribuyendo? Sí, porque está restando la fuerza que va para la derecha. Casi no le escucho, Nicole. Sí, porque la fricción está disminuyendo la fuerza en la derecha. Ok. Entonces, como dice Nicole, aquí se está disminuyendo. Básicamente está contrarrestando la fuerza que hace que el objeto se mueva. Entonces, esta fricción va a contribuir, pero va a contribuir, ok, esta ya dijimos que no, y esta tampoco. Esta va a contribuir más bien deteniendo el objeto para que no se mueva. Entonces, ¿qué pasa con el ángulo entre la fricción y el desplazamiento? ¿Cuál es el ángulo que hay entre esos dos vectores? 180. Chaylis. Ah, bueno, Nicole. 180. 180 grados. ¿Y cuál es el coseno de 180? Ok, el coseno de 180 grados es -1. Entonces, el trabajo de todas aquellas fuerzas que más bien evitan ese movimiento, vamos a decir que es un trabajo negativo. ¿Ok? Eso sería entonces un poco la parte de trabajo. Es que no estamos haciendo un ejercicio en sí, porque no sé si tenían esos conceptos bien claros. ¿Los tenían bien claros o no? Yo personalmente no, entonces sí, sí me quedó bastante claro el tema. Ok, O al menos me ubiqué, por decirlo así. ya se ubicaron, entonces, ¿qué es un trabajo? Ajá, Realmente. exacto. Ok, entonces voy a quitar todo eso y como lo que quieren hacer son ejercicios de esto, si quieren, todavía no vamos a energía, sino vamos acá. Es que lo que quiero es tener una pizarrita en blanco para poder ponerles un pequeño ejercicio. Ok. Vamos a ver, esto viene aquí. Vamos a hacerlo acá. Y vamos a hacerlo acá. Bueno, entonces, supongamos un cuerpo que está cayendo. ¿Ok?
Vean que seguimos con los diagramas de cuerpo libre. Eso no nos los vamos a quitar de encima. ¿Cuáles fuerzas hay en este caso? La normal ¿Hacia dónde va? para arriba, Así. más para allá, más para la derecha. Así. Sí. Ok. Va perpendicular. ¿Qué otra fuerza? Metámosle fricción y metámosle de todo. Todo lo que pueda tener. Vamos a tener una fricción que va hacia esa caja. ¿Hacia dónde se va a mover? Yo digo que se mueve hacia la derecha, Ok, entonces la fricción va. hacia la izquierda. Ok, perfecto. Entonces la fricción va a ir hacia allá. ¿Qué otra fuerza tenemos? El peso. Ah, eso va para allá. Nada más, ¿verdad? No le vamos a poner fuerzas externas. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Vamos a empezar aquí. Suponiendo que la caja se desplazó desde este punto acá. Voy a ponerlo acá. Esto fue lo que se desplazó la caja para llegar al borde. Y eso se desplazó a una distancia d. ¿Ok? Qué bonito está esto para hacer las figuras. Con un poco más de tiempo se hacen figuras bastante bonitas. Entonces, ok. Entonces, si eso fue lo que se desplazó, esa distancia d, vamos a empezar a buscar los trabajos realizados por cada una de esas fuerzas. El ángulo de inclinación es θ, que eso tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es el trabajo debido a la normal? Trabajo que está efectuando esa fuerza normal. Ujú. Rolando, ¿cuál sería el trabajo debido a esa fuerza normal? ¿Ve Rolando? ¿Está por ahí? Bueno, Chaylis, ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿cuál es el trabajo debido a esa fuerza normal? Con lo que les acabo de explicar de trabajo. Mm. Ay, no sé, profe. ¿Cómo tiene que ser la fuerza y el desplazamiento? La fuerza y el desplazamiento deben ir en la misma dirección. En este caso, ¿cómo está la normal y el desplazamiento?
De la normal y el desplazamiento no están en la misma dirección. Son perpendiculares. Ajá. Entonces, si son perpendiculares, Cero. el producto punto de esos dos perpendiculares tiene que darme 0. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿qué unidades vamos a usar? Vea que es fuerza y desplazamiento. Fuerza tiene unidades de metros y desplazamiento tiene unidades, perdón, fuerza tiene unidades de newton y desplazamiento tiene unidades de metros. Entonces, newton, metro, y eso se conoce como julios. La unidad que tenemos. Ahora, ¿cuál es el trabajo debido a la fricción? Alexa. No, parece que Alexa tampoco está. Jimena. Hay fricción ahí. Sí, De ahí pues. Va en contra. correcto. Vea que la fricción es la flecha que va hacia atrás del desplazamiento. Entonces sería negativa. Correcto. Y va a ser menos la fricción, que la fricción la podemos encontrar como mu por la normal, multiplicado por la distancia que haya. Sí, Sí, profe. ¿qué otra fuerza tenemos? El peso. Ok. Entonces, el peso va en la misma dirección de del desplazamiento. No. No, pero si tiene un componente, si tiene una componente que va en la dirección del desplazamiento. Vea que el peso tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Entonces, el trabajo debido al peso va a ser igual al peso por el seno, voy a ponerle eco al ángulo. Ese ángulo es el ángulo de inclinación del objeto, de la plataforma, multiplicado por la distancia. Ok, véalo aquí. El ángulo al que me estoy refiriendo es este ángulo. Este ángulo de acá es Q. Le pongo Q porque es el que más se me parece a cita dentro de las letras. Entonces vean que acá tenemos la componente, una componente del peso y hacia acá tenemos la otra componente del peso. Aquí tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Me siguen? ¿O no? Sí, profe. Sí.
Ok, entonces este sería el trabajo que estaría efectuando el peso. La masa del objeto por la gravedad por el seno del ángulo de inclinación de la pendiente, que es este ángulo de acá. Vea que este Q corresponde a este ángulo Q. Por el desplazamiento. Entonces ahí ya tenemos el trabajo debido a ese peso. Sí, está claro esto. Ok. ¿No les parece extraño que la normal nunca no esté generando trabajo? Podríamos concluir entonces que el trabajo debido a la normal siempre es cero. ¿Qué dicen? Sí, porque la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie, entonces siempre va a valer 90 grados. Ok. ¿Alguien que debata con el compañero? María Laura, que no ha participado. No, yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, profe. Tiene Sí. sentido. Tatiana, ¿está de acuerdo? Sí, profe, porque Ale- normalmente siempre la normal va a ser perpendicular, entonces si se tiene que ver con el desplazamiento, siempre va a ser perpendicular, a menos de que el objeto volara o algo por el estilo. Ok. Pero si vuela ya no está en contacto con la superficie. A eso Entonces me no refiero, habría a menos de normal. que sea de otra manera, sería a menos de que la normal no existiera en ese diagrama, digamos. No, pero entonces si no existe normal, ¿cómo es? No habría trabajo porque no existe esa fuerza. Ujú. No sé si en el caso de los ascensores, Ah, ok. ahí ya pongo a ver un poco. ¿Cómo llegó con esa respuesta? Es que me imaginé a alguien parado en un ascensor, entonces él tendría normal y se estaría moviendo en dirección de la normal, entonces sí habría, pero no sé. Correcto. Yo pensé que esa figura que estaba empezando a hacer, estaba empezando a dar algo ahí de ideas al respecto. Supongamos que tenemos un ascensor. ¿Ok? Y el ascensor tiene unos mecates que van a ser, en términos generales, una fuerza que va hacia arriba. Entonces, ¿cuáles fuerzas estarían aplicadas en el ascensor? La fuerza F, ¿qué otra? Eso. La normal. La normal, perfecto. ¿Y qué otra fuerza tendríamos? El peso. El peso. ¿Hay alguna otra fuerza?
Por lo tanto, ¿cuál sería el trabajo debido a la normal? Trabajo debido a la normal sería la normal por la distancia en Y que que se haya movido el objeto. Sí. Compañeros, compañeras, bueno, compañero y compañeras. Sí, profe. Entonces, en qué dirección sería ese trabajo? Hacia arriba. Hacia arriba, en Y positivo. Bueno, en J. Ajá. Ajá. ¿Qué dicen el resto? ¿Cómo definimos el trabajo? Vean que yo les paso preguntando cosas para saber si están entendiendo. Como la fuerza necesaria para llevar algo de un punto a otro. Ok, ¿y qué operación matemática estamos utilizando? Es lo de componente más desplazamiento. No. ¿Qué función matemática estamos utilizando con esos dos vectores? Eran las integrales, ¿no? Sí, pero dentro de la integral había una operación matemática con los dos vectores. Producto El punto. La punto. multiplicación. Por ahí, creo que Rolando fue el que pegó. Rolando es el que está hablando. No, Nicolás. Ah, Nicolás. Sí, sí. Perdón, ahí. Nicolás, cuál es entonces? El producto punto. El producto punto. ¿Y qué pasa con el producto punto de dos vectores? Que me da como resultado. Vayan ahí a las anotaciones del cuaderno. El trabajo. Sí, pero el producto punto de dos vectores, ¿qué da? Ah, un escalar. Un escalar. Entonces, ¿en qué dirección va ese trabajo? Jimena, Profe, no tengo idea. como no hay idea. Y hacia arriba, en Y positivo, ¿no? No. Los escalares tenían dirección. No. No, no. Entonces, ¿en qué dirección va ese trabajo? No tiene dirección si es escalar. Exacto. Ujú. Entonces, ese trabajo no va ni para arriba ni va para abajo. Es un trabajo positivo. ¿Ok? Que ayuda al objeto a moverse. Ahora, el trabajo debido al peso. ¿Cómo va a ser? Negativo.
El peso por el desplazamiento. ¿Sí o me van siguiendo? Sí, profe. Y ahora el trabajo debido a la fuerza externa. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Ajá. Entonces va a ser la fuerza por el desplazamiento. Sí. Vean que algunas veces todas las fuerzas que existen me van a generar trabajo. Porque están en la dirección del desplazamiento. Entonces, yo no puedo generalizar y puedo decir que hay fuerzas donde el trabajo sea cero. Solamente cuando yo veo que esa fuerza y el desplazamiento son perpendiculares entre sí. ¿Está claro o los estoy enredando? Compañeros, compañeras. Yo creo que ese fue como el ejemplo más como raro, pero sí se entendió bien. Ok, es que lo que quiero, por eso les estoy poniendo ejemplos un poquito variados. Lo que quiero es que no generalicen hasta que no tengan toda la información al respecto. Y que el trabajo se obtiene como la multiplicación o el producto punto de cada una de las fuerzas con los desplazamientos. Por eso es por lo que de una forma más sencilla buscamos la componente que sea la componente que sea paralela al desplazamiento para poder calcular este trabajo. ¿Sí o? No importa que no hemos hecho. Vean que acá nada más es cuestión de meter los numeritos que nos dicen, ¿verdad? En caso de que tengamos alguna otra cosa. Entonces, vamos a compartir. Ok. Entonces, ese es el concepto de trabajo. Igual, para poder realizar cualquier tipo de trabajo, se necesitan diferentes tipos o se necesita energía para poder hacer esas cosas. Por ejemplo, nosotros estamos moviendo los brazos a cada rato, moviendo la cabeza, moviendo los párpados, moviendo la boca. Sobre todo los profesores son buenos para mover la boca. ¿Qué otro? Entonces, cada uno de estos desplazamientos van a generar o son producto de un trabajo. Las palpitaciones del corazón son producto de un trabajo. Entonces,
para poder realizar el trabajo, cualquier tipo de trabajo, siempre es importante tener una fuente de energía. Muchas veces esas fuentes de energía se van, ¿cómo es que se llama? No toda la energía se utiliza para hacer un trabajo en específico, sino también hay energía que se va en calor, hay energía que se va en sonido. El sonido siempre se va a llevar una parte de la energía. El poder mantenernos, digamos, a una cierta temperatura, eso requiere energía. Por lo tanto, de cualquier cosa, y ese es uno de los grandes problemas ingenieriles que tenemos hasta el momento. ¿Cómo vamos a hacer para conseguir energía que sea no contaminante, hacer que esa energía tenga una eficiencia, o sea, que sea bastante, que se pueda utilizar toda para realizar el movimiento, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Esas son las mejoras ingenieriles que se necesitan actualmente para todo lo que se está trabajando. Sí. Entonces, hay un principio que se conoce como el principio de conservación de la energía y nos dicen que para que la energía o que en un sistema totalmente cerrado, la energía total siempre va a ser constante. ¿Qué significa eso? Que si yo no tengo intercambio con el resto del universo y ocurre cualquier tipo de proceso, la energía ahí adentro no puede variar. No puede ni aumentar ni puede disminuir. Entonces, digamos, no sé, imagínense en una bomba de esas de dinamita. ¿Por qué si todo está quieto, al final ocurre una explosión si es un sistema cerrado? ¿De dónde está agarrando esa energía el sistema para poder, perdón, para poder estallar? No. Ok, esa energía se obtiene a partir de digamos, aquí tengo un elemento y aquí tengo otro elemento que constituyen, están pegados uno con el otro. Por ejemplo, imagínense una molécula de agua. Una molécula de agua es un átomo de hidrógeno, perdón, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Entonces los tres están unidos. Pero para permanecer unidos, ellos tienen una cierta energía potencial. Que una vez que se separen, o para que se separen, algunas veces yo les tengo que dar energía al sistema, otras veces el sistema lo hace por sí mismo y tira energía
al ambiente. Muchas veces son estables, como por ejemplo la dinamita, que tiene una cierta estabilidad y cuando le llega un poquito de calor, se desestabiliza y cuando se separan los átomos, ahí es donde suelta más energía. ¿Ok? Entonces, esa es una de las ideas más importantes. La energía en un sistema cerrado siempre es constante. ¿Ok? Y esa energía, por eso es por lo que el calor se lleva una buena tajada de energía. El sonido también se lleva otra tajada de energía. Entonces, lo que me queda para poder realizar cualquier tipo de trabajo es poco. Un automóvil, ¿de dónde agarra energía? Un automóvil agarra energía a partir de las explosiones que tiene con la gasolina y el oxígeno que entra. Por eso es por lo que cuando ustedes andan en carro, ustedes abren la tapa del motor y esa tapa está completamente caliente. Entonces, digamos, todo objeto, todo proceso en la naturaleza va a conllevar una utilización de energía para poder ser posible. Entonces, de ahí es de donde viene un poco la parte de trabajo y energía. Entonces, no toda la energía yo siempre la voy a usar para realizar trabajo, pero sí gran parte de ella. ¿Está claro esto? ¿Me van entendiendo? Entonces, el trabajo total va a ser la suma de cada uno de los trabajos individuales que estamos haciendo, o el trabajo de cada una de las fuerzas, perdón, de cada una de las fuerzas que están interactuando en ese proceso. Entonces yo el trabajo lo podría obtener también como la suma de todas las fuerzas multiplicado por el desplazamiento o producto punto desplazamiento. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe. Ok, entonces, ya vimos que los trabajos pueden ser 0, pueden ser positivos o pueden ser negativos. Por lo tanto, si el trabajo total va a ser positivo, significa que está aumentando la velocidad del sistema. O sea, les está dando energía al sistema. Esas fuerzas netas le están dando energía al sistema. Por lo tanto, su velocidad aumenta o su rapidez aumenta. Si el trabajo es negativo, entonces su rapidez va a disminuir. Y si el trabajo se mantiene constante, se mantiene igual a 0, entonces el objeto no va ni a aumentar ni a disminuir. ¿Ok? Igual, ustedes les pueden dar como una gráfica.
Una gráfica de fuerza como función del desplazamiento. Entonces, ¿cómo calculo yo el trabajo debido a esta fuerza en una gráfica de este tipo? Sería el área. ¿Perdón? Sería como el área de la figura, porque como se había dicho que el trabajo era la integral, y me acuerdo que también la integral lo que hace es, ¿cómo se llama? Calcular como el área bajo la curva. ¿Correcto? Entonces, si uno saca digamos, usando la básica de base por altura, Ok. Sí. Sí. Voy a repetir entonces lo que dijo la compañera Chaylis. Porque sí, efectivamente el micrófono de Nicole se escucha muy bajito. Entonces, cuando queremos calcular el trabajo, cuando nos dan una gráfica como esta, el trabajo va a ser el área bajo la curva. Recuerden ustedes que por eso el trabajo se los presenté como la integral. ¿Y una integral qué indica? ¿O qué es una integral? Una integral es el área bajo la curva, en este caso. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el trabajo que se estaría realizando para esa gráfica? Entonces, si logran ver, tiene una fuerza de 6 newton y se ha movido 7 metros. Por lo tanto, como es el área bajo la curva, entonces el trabajo total que se ha realizado es de 42 julios. Para este ejemplo. ¿Les parece? Ok, aquí tenemos también otra definición, la definición de energía cinética. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a definir la energía cinética? La energía cinética se define como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Es, por decirlo así, la energía que tienen los cuerpos debido al movimiento de estos. ¿Ok? ¿Cuánta energía tiene algo debido al movimiento que está? Está muy complicado esto. ¿Sí o no? Bueno, voy a seguir entonces. Entonces, como el trabajo neto, vamos a ver cómo se relaciona con la energía cinética. Como el trabajo neto lo vemos como la fuerza por el desplazamiento,
Vean que eso yo lo puedo ver como la masa por la aceleración, que esto es fuerza o fuerza neta, la suma de todas las fuerzas, multiplicado por el desplazamiento. Ahora, ¿cómo se define la aceleración? Recuerden ustedes que teníamos una formulita que decía que velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Ahí me disculpan que las ecuaciones les esté haciendo así, pero me parece que a este editor lo único que perdón, a esa parte lo que le falta es un bonito editor de texto. Entonces, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento que se haya efectuado. ¿Me siguen? Entonces, si despejamos la aceleración, vea que me va a quedar velocidad al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia. Por lo tanto, esto de que está acá es esto que está acá es lo que nosotros podemos ver como la aceleración. De esta manera, vea que la distancia o el desplazamiento se me va a ir con este desplazamiento. Entonces, yo separando un poco la fracción, me va a quedar 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado menos 1/2 de la masa por velocidad inicial al cuadrado. Sí. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Esta de acá, ¿qué sería? Esa es la energía cinética del sistema final, menos la energía cinética inicial del sistema. Ok. Entonces, de ahí sacamos que el trabajo total es igual al cambio en la energía cinética que tenga el sistema. Ok, ¿me siguen o ya los perdí? Compañeros, compañeras. Compañeros, compañeras, ¿están por ahí? Ya los dejé perdidos. Creo que sí, profe, que sí, lo voy siguiendo. Ok, Tatiana, ¿qué fue lo que me dijo? Que no me entendí mucho. Bueno, yo lo que le dije fue No. que creo que sí lo voy siguiendo. Ah, ok, Chaylis es. Sí. Sí. Ok, Tatiana va entendiendo bien. Ok, perfecto. Entonces, esto de acá es la relación entre el trabajo y la energía cinética de un sistema. ¿Ok? Entonces,
el trabajo neto es igual al cambio de la energía cinética. Por lo tanto, se los pongo así. Una motocicleta que va a 10 metros por segundo sube una colina. ¿Ok? Para poder subir la colina tiene que acelerar. Pero llega al punto más alto de la colina con una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es el trabajo neto en esa motocicleta? Profe, ¿puede volver a repetir el problema o el ejercicio? Ok, cuando usted empieza a subir una cuesta, básicamente usted tiene que acelerar para no perder la velocidad, ¿verdad? Entonces, si la motocicleta abajo va a 10 metros por segundo, acelera y llega a la cima de la cuesta a 10 metros por segundo, ¿cuál es el trabajo neto que hizo la motocicleta? Los perdí con ese ejercicio. Trabajo neto es 0. Ahora, ¿cómo es el trabajo debido al motor de la motocicleta? ¿Me sigue alguien? Compañeros, compañeras. ¿Alguien? Ok. Una motocicleta va en la parte baja a 10 metros por segundo. Llega a la cima y va a 10 metros por segundo. Entonces, el trabajo neto sobre la motocicleta es de 0 julios. Porque la energía cinética inicial y la energía cinética final es igual. Ahora, ¿cómo es el trabajo debido al... ¿Cómo es el trabajo debido al
al motor. Vea que el motor está impulsando a la motocicleta. Entonces, como está impulsando a la motocicleta, el trabajo del motor va a ser un trabajo positivo. Por lo tanto, ¿quién está quitándole esa energía o le está quitando ese trabajo para que que está realizando el motor? No. Ok. El que le está quitando ese trabajo sería el peso de la motocicleta, una componente del peso. Porque vamos a ver, al ir en una cuesta, vean que el peso, como el peso va para abajo, el peso va a tener dos componentes, una componente perpendicular y una componente paralela o antiparalela en este caso a la motocicleta. Entonces, esta componente, como va en contra, como esa componente va en contra como esta componente va a ir en contra del desplazamiento, entonces va a generar un trabajo negativo. Y ese trabajo negativo es el que se ve compensado por la fuerza que está ejerciendo el motor para hacer que la motocicleta avance. ¿Me van siguiendo, compañeros? ¿Sí o no? Ok, Nicole me dice que sí. Tatiana me dice que sí. ¿Y el resto? Ok, no sé, los veo como un poquillo cansados. ¿Lo dejamos hasta aquí la sesión o seguimos un poco más? Shaylee dice que sí. Ok, Shaylee. Sí, es que esto realmente esto es bastante pesadito. Entonces, por eso no quería, digamos, aunque ya hemos llegado hasta acá, me parece que ya estamos bien. Ahí lo que nos falta es ver el trabajo debido a la energía potencial, ver el teorema de trabajo y energía ya matemáticamente, ¿verdad? Y la ley de conservación de la energía mecánica, que es energía mecánica y trabajar un poco con eso. Ah, bueno, y esos conceptos de fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Entonces, quieren, detengamos un poco la presentación
Y si quieren, entonces podemos dejar esto hasta acá. No sé si hay alguna duda final, así como para que, para terminar. O paro la grabación por si tienen dudas así un poco más privadas. Ok, como no veo más consultas, voy a parar la grabación.